vivo. ¡A la verga, güey! Güey, a la verga. Bueno amigos, continuando con el capítulo anterior, estamos un poco picaditos, tuvimos también otras anécdotas que nos llegaron ya después. Un poco difíciles, ¿eh? Sí, un poco difíciles sí. de procesar todo lo que nos mandaron. Sí, porque la verdad te estuvo- pone a pensar el hecho de que hay cosas que nosotros aún no entendemos ni demás. Entonces decidimos hacer una segunda parte de esto para Para que- poder reflexionar también un poco Pues de las sí, anécdotas, no porque mames. son difíciles de pasar, porque no son... Porque muchos de nosotros, lamentablemente, luego somos de que si no nos han pasado a nosotros las cosas, no las creemos. Pero Sí. esto sí te pone un poquito a pensar. a ¿no? reflexionar Sí, todo lo que ha pasado. Sí, Pero, bueno, continuando con las anécdotas, ya son anécdotas que digo, ya otras personas me contaron. sí, claro. Lamentablemente no me los pudieron mandar como escritos, todos me los mandaron así en audio. Entonces, bueno, se los voy a relatar. La historia es de una persona ya grande, de edad, y antes en una casa donde vivía había un piano. Todos estaban reunidos ahí en la casa. Unos se fueron, según, esta persona me dijo que después estaba en otro lugar, ¿no? Esta persona le gusta tocar el piano, ¿no? Y había un piano que no era suyo, pero era un piano de cola. Entonces va y pues, lo está tocando, ¿no? Empieza a tocar bien, todo bien, y de repente escucha esta persona que le hacen shh. Verga. O sea, que de repente tocando le hacen shh. Y así voltea esta persona y dice, no, pues nada, ¿no? Ok. Siguió tocando y por segunda vez, shh, más fuerte. Entonces esta persona ya se Sacó de onda. Se sacó sí, de no onda. mames. A lo que va es que cuando va y checa, porque él pensó que lo estaban callando como familiares que estaban ahí. Cuando se dio cuenta, ninguno de los familiares estaba presente, todos habían salido y la única persona en esa casa Era él. era él. No mames. Entonces imagínate qué difícil es procesar algo así. Como que sí te saca de onda, ¿no? Sí, y es que ya había pasado una vez que ese mismo piano no había nadie y se empezó a tocar. Eso, digo, es como la misma historia, pero es tratando del mismo teclado, del mismo piano. No mames. Que se empezó a tocar solo el piano una vez. Pinches sonetos Sí, aquí de güey. Beethoven, ahí, de repente el vato. A ver. A ver, enseña. Sí. Me Pero lates, sí, güey. me lates, Presente. ¿Quieres ser mi maestro? Sí, güey, no, pero lo que más les llamó la atención es que era un piano de cola, que no tiene ningún, ves que los pianos de cola son ya con cuerdas, Ujú, son que recuerdos. son con cuerdas, pero pues un teclado, pues igual puedes hasta adaptarlo, ¿no? Y ahorita ha avanzado tanto la tecnología que se pueden hasta tocar solo los pianos, ¿no? Pero este es un piano de cola, que no se puede tocar solo. Sí, claro, no mames. Está fuerte, Sí, güey, sí, y esta persona sí se sacó de onda. Tú Pues tenías sí. una historia, ¿no? Que te había Pues- mandado una chava que es un poquito bastante fuerte. Bueno, de la fuerte todavía no voy a contar. Hay otra anécdota que para mí igual sí estuvo medio fuerte. Me acuerdo que, bueno, con mi exnovia un día estábamos en su cuarto y estábamos platicando y de la nada, o sea, literal no había nadie en su casa, estaban las ventanas cerradas y hagan de cuenta que la puerta estaba muy cerca de su cama. Entonces, pues nos sentamos en la cama y de repente de la nada, ¡pah! Se cierra la puerta, güey. No mames. Pero, o sea, yo estaba ahí y me quedé de, güey, ¿qué pedo? O sea, tú sacado de onda, ¿no? Sí, Por- o sea, ella me dijo, es normal, luego cierran las puertas. Yo de, ¿cuál normal? No mames. O sea, lo que tú estabas platicando de repente se cierra y... Sí, de esos que hasta sientes, vas apretando el... Pero sí, de las verdad manos. estaban platicando. Sí, güey. Guiño. Guiñe, guiñe. Pero sí, yo me acuerdo que salí de su cuarto, vi sus ventanas, güey. Neta, estaban todos cerrados y abrí la ventana y ni había corriente de aire, güey. Yo dije, no, qué pedo, güey. Sí, me No, sacó man. de onda.
Y después, un tiempo después, me acuerdo que Que cebaron el palo, ¿no? Los Sí. fantasmas. Me marcó ella por teléfono y me acuerdo que era ya noche porque ya estaba durmiendo, me desperté, le contesté y me dijo, no más, es que hay alguien afuera de mi casa que está viendo mi ventana, güey. ¿Cómo eso te dijo Sí, esta chava? pero o sea, yo no sé cómo ella se dio cuenta, la verdad no me acuerdo, pero me dijo, es que estoy aquí enfrente de la ventana y veo a una persona ahí y yo dije, ¿qué Como el pedo? video que se hizo popular, ¿no? Que aparece una persona así con la narizota y así, ¿no? Pues algo así, pero me dijo ella que no se le veía la cara, o sea, se veía una sombra. Y eso que afuera de su casa había como una luz. Entonces dice que nada más veía la sombra y me dijo, no me cuelgues porque tengo miedo y así. Y más o menos, no recuerdo bien el tiempo, pero creo que a los 30 minutos que ella me marcó, me dijo que ya se estaba yendo, güey. Pero O sea, era como una sombra y ya se... una sombra y de repente se dio la vuelta, güey, y se fue, güey, y desapareció, güey. Y ahí sí me quedé de, ¿qué pedo con eso, güey? O sea, yo creo que pasa eso, yo veo aquí la ventana y veo a alguien ahí, digo, no mames. O sea, aquí afuerita si Una- te espantas y una- le una- llamas a la policía. Una de dos cosas, o pienso que van a robar una casa, güey, o digo, ¿qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué hago? Sí, ¿no? ¿Lo amenazo? ¿Qué le digo? ¿Le invito a mi casa un cafecito? Ándale, y después te mato. Ándale. Pero bueno, vamos a darle continuación aquí también. Ahorita va a leer aquí mi amigo. Es otra historia que nos mandó una de ustedes. Son como dos historias en la misma persona, pero son cortas, ¿no? Son cortitas, pero son un poquito también fuertes. Bueno, esto me mandó esta chava. Para esto todo vamos a seguir manteniéndolo anónimo todo. Sí, por si para no que quieren, no haya algún problema. Para en vez de lidiar con el de no quería que me nombraran, que no sé qué. Pues ahí estamos nombrando. Bueno, ahí va. Dice, un día en mi antigua casa me entero que la señora que antes vivía ahí murió en la casa. Y nosotros adquirimos esa misma casa. Y a veces en el descanso de las escaleras se veía una anciana. Un día estaba abajo, en la parte de abajo, y arriba se escuchaban pasos normales cuando no había nadie. O sea, y cuando estaba arriba, en la parte de abajo se escuchaba cómo se arrastraban las sillas y en la alacena se escuchaba cómo se abrían las puertas. Yo creo que pasa eso aquí, yo digo, no mames. Es que imagínate, estás acostado, no sé, y de repente se empiezan a abrir las puertas de la alacena. No, mames, Sí, pero creo que lo que más saca de onda es que cuando tú estás en un lado pasan las cosas en otro lado. No, y luego lo escuchas y luego cuando no hay nadie. Sí, No manches. Tan solo en el estudio de acá, que tan solo se cierren las puertas y... Ay, güey. Sí, y dice... y en la casa de mi tía, tiempo después, me contó mi tía que se veía un soldado. Y un día fui al baño que estaba en la parte de arriba y había una sala. Y ahí vi a alguien sentado con vestimenta de soldado. Bajé y me contaron que aparecía de repente. Y ese mismo día sentí que me jalaron el cabello y mi tía dijo que a veces pasan esas cosas. Manches. ¿Qué onda con la casa de la tía, no? No, hombre, esa tía estaba, pero sí. No, güey, no. No manches. Como que ya lo tenía. Ay, güey. Yo Yo todavía preferiría que acostado me jalaran como un poco el pie. A la madre, no, güey. A que de repente esté así como, estemos así como ahorita de repente. ¿Verga? No creo que haya sido tan fuerte. Quién sabe, yo siento que preferiría que me jalaran el pie en un lugar donde puedo jalar en chinga, que por la espalda te jalen así el cabello, sí me daría cosa, güey. Que alguien te ahorque como en los videos pasados, ¿no? No manches. Y pues ahorita vamos a entrar a uno que pues va a sonar mucho a las películas de Conjuro, el exorcismo y todo eso. Ya estamos en Aquí la neta yo sí les pido que sean un poquito de mentes abiertas, porque... Discreción, porque es que la verdad sí está fuerte. Podrá haber gente como en el episodio pasado que varios sucesos que pasaban, hay gente que no tomaba en que serio son a esta escépticas, persona. ¿no? Y ahorita pues igual, si son escépticos, por favor, abran la mente y chequen. Y abran la oportunidad a tratar de entender esto, porque, o sea, yo también en esas cosas no soy como muy creyente, pero es que luego pasan cosas con esta historia de que es una amiga que conozco, no es como que ande contando estas cosas
para hacerse popular ni No, nada. mucho menos. Pero bueno, a ver, ahí les Sí, va a la ver, prosigue historia. con tu historia. Aquí les va la historia. Agárrense los cinturones. Sí. La familia por parte de mi papá son cristianos y hablan mucho de este tipo de cosas. Dice, y, y de cosas del exorcismo y esto. Para esto, mi amiga nos va a contar dos como anécdotas. Como dos Uno, sucesos que le habían ajá, dos pasado, ¿no? sucesos que se podría, bueno, se dice, no se podría decir que fueron exorcismos. Una de ellas, aquí resumiendo un poquito más el texto, dice que había llegado su tío un día borracho y que había fumado y tomado. Cosas que no deben de hacer. Para esto, la religión cristiana tiene esas cosas como pecados, ¿no? Y dice la religión que esas cosas te hacen vulnerables a que se te metan O seres sea, el malignos tú y todo tomar, tú eso. fumar y hacer Ajá, esas cosas son, es un poco vulnerable. ajá, porque son pecados para la religión, güey. Ok. Entonces, a ver. Dice que un día llegó su tío y subió, lo subieron porque estaba muy ebrio, lo pusieron en la cama y tenía, bueno, ese tío tiene a su hijo que tenía en ese entonces como 1 año, 2 años más o menos, y mi amiga lo estaba cuidando y estaban en el mismo cuarto porque no sé si ustedes conozcan estas camas, están normales y si jalan de la parte de abajo sale como otra cama. Entonces ellos estaban en la cama de aquí abajo y su tío aquí arriba, ¿no? Y aquí nos cuenta que de repente empezó como a tener, como si fueran ataques epilépticos. Sí. Y de repente, güey, dice que volteó y se puso su cara roja, güey. Y tenía los ojos cerrados y así apretándolos, güey. O sea, así, apretándolos. Apretándolos. Dice que de repente abrió los ojos y empezó a decirle cosas a su hijo, así como reclamándole, ¿no? Pero me dijo mi amiga que decía cosas que ella no entendía. Y estaban hablando, el tío estaba hablando como en otro idioma, ¿sabes? O sea, la madre, o sea, como si estuviera. O sea, Sí, como en las películas que la mayoría de nosotros hemos visto que Que es empiezan como, a hablar. hablan como hebreo, una cosa así, ¿no? Que empiezan a hablar. La verdad, ahorita Pues no ciencia ahorita, ficción, ahorita no sabemos pero- bien, pero creo que se llama la lengua de Auro de Fuego o algo así. Si saben de alguna de esas idiomas o dialectos, lo pueden poner en los comentarios. Claro que sí. Nos pueden Y decir. y dice que su tío, pues bueno, que llamaron a sus abuelos y demás, y de repente el tío se empezó a azotar así en La el pared. piso, En el güey, piso. y demás. Está Y, fuerte. y le dijo a sus abuelos que se bajaran, ¿no? Entonces sus abuelos dice que ella vio que entraron con aceite, con la Biblia, y que se tardaron ahí un rato y empezaron ellos a orar y demás. Pero dice que se escuchaba como, estaban en la parte de arriba los cuartos y la sala estaba abajo. Y bueno, mi amiga y su hijo, del tío, se quedaron abajo y arriba estaban como exorcizándolo, ¿sabes? Entonces dice que se tardaron como una media hora, 40 minutos, ahí estaban orando y demás, y que de repente ya les dijo su abuelo, ya suban, ¿no? Dice que subió. Algo así como en la película del exorcista. Algo ¿no? así, güey. Dice que vio a su tío que estaba rasguñado, güey, que tenía golpes, güey, y que seguía todavía con la cara roja, pero dice que estaba ya acostado, pero estaba llorando, güey. O sea, No, qué fuerte, esa es una, güey. O sea, imagínate, o sea, yo creo que te pasa eso y sí te pone a pensar muchas cosas, ¿no? Es que también, o sea, tú lo escuchas mucho, o sea, lo escuchas, ¿no? En la tele, en películas, lo ves. Pero ya verlo en la vida real, o sea, ya tú vivirlo, o sea, no en ti, sino ver a una persona, pero ya físicamente, yo siento que ya es algo más difícil de procesar, que ya tu cerebro a lo mejor ya dice, esto no está pasando, pero realmente está pasando. Sí, y de hecho continúa la historia de en ese momento que al otro día, bueno, mi amiga se fue creo que a un curso y regresó y dice que vio a su tío ya bien, y dice que estaba, o sea, parecía que lo habían apuñalado, güey. O sea, que lo habían agarrado a madrazos,
Dice que todavía el tío de rodillas empezaba a brincar, güey, y que desazotaba así a la pared, y por eso estaba todo como si lo hubieran golpeado, güey. Madres. Sí, Eso está algo fuerte, güey. eso está muy fuerte. Otra, que también nos contó la misma amiga, dice que su abuelo, bueno, que estaba con su tía y que su abuelo hizo un trato con el diablo. Dice que cuando haces un trato con el diablo tienes que dar como una ofrenda a una mujer de la familia, güey. Entonces dice... Sí, que deben de dar como ofrendas, ¿no? Que ofrezco, pero debe ser de la familia. De la familia, güey. A la madre. Entonces, aquí la verdad no lo entendí mucho mi amiga, pero decía que se pasaba de generación. Como yo entendí, es el abuelo de la tía, no tanto el abuelo de mi amiga, porque pues ahorita en la antigua historia, pues el abuelo fue el que exorcizó, ¿no? Entonces, bueno, continuando, dice que esta mujer que le habían dado como ofrenda, dice que de repente tenía ataques epilépticos, pero gachos, dice que les hicieron estudios médicos y demás, y los doctores decían que no tenían nada, güey, que estaba excelente de salud, güey. El tío, el que estaba malo. No, la que le estaba pasando las cosas era la que ofrecieron en ofrenda. Ay, pero les pasaban cosas así de a lo bruto, ¿no? Ajá, o sea, dice que tenía ataques epilépticos y que le hicieron análisis a la persona que se llamaba Rosa y y dice que estaba bien, o sea, no tenía nada. Entonces dice que un día llegó a la casa de sus abuelos y que que estaban tranquilos, ¿no? O sea, estaban conviviendo, estaban haciendo tarea. Dice que se escucharon ruidos y golpes de repente y dice que bajó su tía y le habló a la mamá de mi amiga para que subiera, ¿no? Y de ahí le dijeron a mi amiga que se pusiera a orar y dice que el demonio se presenta de por sí en las personas más débiles, ¿no? Y dice que de nuevo vio que llevaban aceites y la Biblia y dice que se escuchaba como de repente hablaba la persona y el demonio pero con otras voces y decían como si que el tuviera ente múltiples ajá, voces. múltiples personalidades, güey, porque se escuchaba diferentes. Dice que de repente se escuchaba la voz de Rosa que decía que la ayudáramos a respirar, güey. O sea, que estaban en una lucha interna, güey. Ajá, de repente se escuchaba su voz y decía, ayúdenme a respirar. No manches, yo creo que pasó esto y... Adiós. y dice que pues para los que no saben, la Biblia que manejan los cristianos es la Biblia del Salmo y ellos lo toman como una protección para esas situaciones, ¿no? Y y dice que igual pues, tuvieron que ayudarla y pasó lo mismo que con el tío, ¿no? Y dice que ya después ella fue a un campamento cristiano, y dice que pues, en esos campamentos pues horas y demás, pero aquí dice que hay dos bendiciones que te dan, que hay personas bendecidas con el aro de fuego de que pueden hablar el idioma y de que pueden entender el idioma. Ya que, o sea, que como lo escuchan, pero lo pueden captar, ¿no? Ajá, es de que es como si tú puedes entender el inglés, pero no puedes hablarlo. Y hay personas que pueden hablar el inglés, pero no pueden entenderlo. O sea, para que entiendan, ¿no? El concepto. ¿No? Entonces dicen que en ese campamento, oraron tanto perdón, amigos, me perdí un poco, a ver, aguántenme. Me perdí un poquito, ténganme paciencia. Es que sí es un mensajote que te mandó, ¿no? Es sí, que sí, en realidad claro. es algo que, ¿cómo lo puedes explicar? Sí, es que pues es como muy, es que está difícil lo que pasó a esta persona, la verdad sí estuvo muy difícil. Aparte de procesarlo en el momento, todavía vivirlo, güey. Sí, o sea, bueno, aquí dice que en sí existen dos tipos de personas que están bendecidas con el habla y con el entendimiento del idioma, ¿no? Dice que las personas que hablan, que en el caso fue mi amiga,
dice que no pueden acercarse cuando están exorcizando a una persona, güey, porque el ende maligno se da cuenta que le estás entendiendo, porque los Y te endes habla malignos... para algo que te enojes. ¿no? Ajá, los endes malignos te hablan en su idioma y si ellos se dan cuenta que le entiendes, tratan de darte en tu punto débil, güey. ¿Para qué? Para que te vuelvas vulnerable y se pasen, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Para que te puedan manipular, sí, debes de tener una... y dice que ella por eso se siente apartada, pero en el campamento, aquí ya la verdad no encuentro bien si es su prima, su amiga o algo, pero el chiste es que esa persona, vamos a llamarla la amiga de mi amiga, La amiga de la amiga de la amiga, empezó a hablar en ese idioma después de orar tanto y dice que estaba diciendo algo de sus papás y demás, pero mi amiga le entendió, güey. Dijo, oye, ¿cómo estás sabes? diciendo estas cosas? Porque estaban en su iglesia, güey. Dice, no manches. Y dice que de ahí se acercó su tía o su abuelo y le dijo, oye, ¿qué estabas diciendo? ¿Puedes repetirlo porque no te entendimos? Y mi amiga le dijo, no, pues ¿qué dijo esto? Y dice, ¿a poco tú le entendiste? Y dice que por eso desde ese momento mi amiga ya no puede estar en esas cosas porque puede ser vulnerable, ¿sabes? Sí, pues es que imagínate, ya estás como bendecida o no sé cómo podría llamarlo, con el aro de fuego que habías dicho y ya no puedes estarte pues arriesgando ¿no? a que seas vulnerable y te puedan te algo, pueda pasar algo que, o sea, aparte de que te puede poseer, pues puedes llegar a hacer cosas que no van mucho. Pues sí, O pero sea, pues... está un poquito complicado ya, esa creo que ha sido la anécdota, un poquito más fuerte. Más fuerte y bueno, ya, cada quien de ustedes puede dar su opinión. Sí, puede dar sus conclusiones. Pues, antes de concluir este capítulo, a ver, hemos leído tantas cosas, a nosotros no nos han pasado tantas cosas. No nos han pasado muchas. ¿Tú qué conclusión das con todo esto? Mira, la conclusión a la que yo llego con todo esto es que no sean escépticos, no se cierren la mente ante cosas que sí pueden pasar. Digo, habrá mucha gente que puede estar comentando de, güey, eso no pasa, eso déjaselos a la gente loca y así, y en realidad no. O sea, a raíz de esta chava que me mandó su experiencia y que la tomaban a loca, que no se sentía a gusto, no podía decir nada porque todo el mundo le tiraba y se iba, o sea, al psicólogo, hasta que un psicólogo le creyó, fue que así se pudieron dar cuenta que sí estaban pasando cosas. Porque además, ni siquiera con las marcas que tenía se estaban dando cuenta, güey. Es que eso es lo que creo que es lo más intenso. Y es que es triste que haya gente que viendo cosas que físicamente lo ves, o sea, que no, como por qué una quemada, o sea, una quemada. O sea, ¿cómo? No entiendo. Entonces, digo, mi conclusión es esa, que no se cierren la mente ante cosas que pueden pasar, si les han pasado cosas o no, no se cierren la posibilidad, todo, sí, no se cierren, sean más así. Abiertos, ¿no? Y si conocen a alguien que está pasando por una cosa similar, no le den la espalda, no le digan que estás loco, ayúdenlo y no sé. Pues dentro de lo posible. Sí, dentro de lo posible, ayúdenlo. Y échenle ánimos, o sea, que no se sienta como que esté solo, porque eso es lo peor que pueden hacer, porque, pues como tú dices, se pueden volver gente vulnerable y ustedes no saben lo que puede estar pasando con esa persona. Sí, la verdad. ¿Tú qué conclusión darías? La verdad es que yo veo las cosas y digo, me dan ganas de como informarme más, ¿no? O sea, la verdad que ahorita... Llama mucho la atención La verdad ahorita de que ya tuvimos la oportunidad de leer todas las experiencias que nos mandaron y demás, o sea, se me da un poquito la curiosidad, por ejemplo, de la anécdota que conté hace rato del exorcismo y demás, o sea, sí me da un poquito más de curiosidad saber el por qué pasan esas cosas, porque yo siento que a lo mejor pasa en ciertas religiones, o sea, me dan muchas cosas en las cuales pensar y me dan ganas de investigar y yo pues los invito a ustedes también a que investiguen y no se queden que lo nada más. investiguen muy bien, ¿no? Ajá, o sea, está bien
que pues gracias a Dios hay personas que nos ven que a lo mejor no les ha pasado nada. O sea, esperemos que no les haya pasado nada. Y si les pasa algo, de exacto. verdad. Por ejemplo, algo que quería comentarles, una de mis amigas que igual leímos una anécdota de ella, apenas ayer, bueno, hoy se está subiendo, bueno, se está grabando el video un día jueves, el día anterior, miércoles, en la noche me mandó un mensaje diciéndome, güey, no mames, es que se prendió la tele de mi cuarto. No manches, Y, o sea que o se le prendió. y ella estaba medio dormido y le dije, no mames. Bueno, tu O bendición sea, y a dormir. lo primero que dije, pues checa si no tenías Ajá, el control timer en, el control en las nachas y lo prendiste por accidente o algo. Me decía, no, es que lo tengo aquí al lado y se prendió y demás. Y ya, yo me quedé de no manches. Y me dijo, es que siento que alguien me está viendo y demás. Yo me quedé de... Y eso a un día que grabamos el video pasado, ¿eh? Sí. ¿Quién sabe? Pero bueno. Y de ahí yo dije, chale. La verdad yo estaba muy cansado. Yo ahí en mi cama le mandé mi mal bendición. amigo, mal amigo. Le mandé mi bendición, que todo le saliera muy bien. Pero yo ya estaba bien cansado. Ya el otro día me dijo que pues ya... Que ya no había problema. Todo bien, ¿no? Pero pues, bueno, amigos. Con esto concluimos. Esperemos que se las haya pasado muy chido y concluimos con este video. Espero que les dé de mucho de qué pensar y ya saben, las conclusiones que dejamos, ojalá las sigan. Y claro, si quieren seguirnos mandando este tipo de anécdotas para que tal vez en un futuro los podamos compartir otra vez, nosotros empezamos a conocer otros casos y demás. Si este video llega a tener apoyo, muy buen apoyo de parte de ustedes, y les gusta este estilo de videos que hagamos, podemos hacer una sección dedicada a nada más esto, pero eso ya depende de ustedes. Claro, obviamente denle manita arriba, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Y bueno, eso es todo y les deseamos lo mejor. Tengan un buen día, sean felices. Esto es Microfoneando. A la vista. Nos vemos.